Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. La más cordial bienvenida a la Asamblea Legislativa y a quienes nos siguen a través de las plataformas y las redes sociales. Vamos a tener a continuación aquí en este Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República, el Foro Análisis Multidimensional de la Inseguridad Comunitaria en Costa Rica. Vamos a tener unas palabras de apertura, luego vamos a tener un panel de expertos, seguido de un periodo de preguntas y respuestas y un cierre. Para la apertura vamos a escuchar las palabras primeramente del señor diputado don Luis Diego Vargas Rodríguez. Buenas noches a todos. Gracias por venir. Saludar a los compañeros del panel, a doña Tania, a don Robert, bienvenidos. Creo que hoy lo más importante va a ser escucharlos a ustedes, eso se los digo de verdad, porque me parece a mí que la preocupación expresa que tenemos los costarricenses y más allá del tema de seguridad, y cuando hablamos de un tema de seguridad que lo tenemos que ver desde las bases, desde las comunidades, desde nuestros hogares, y quiero ser, yo soy un poco anecdótico y coloquial a la hora de hablar, se los digo de verdad. Ahora venía hablando con los compañeros, la preocupación que genera esto, ya lo decía al inicio, pero más que nada los que venimos de esa Costa Rica, donde todos conocíamos al vecino de los 100 metros y de toda la cuadra, y que casi que nos conocíamos todos, daba mucha tranquilidad para poder saber que era una sociedad que casi que nos autocuidábamos, la puerta se quedaba abierta, no habían tapias, no habían rejas. Y hoy no conocemos al vecino, ¿verdad? Y hasta nos da miedo conocer al vecino porque no sabemos a quién tenemos en la circunscripción de nuestra área de desarrollo. Me parece a mí, y lo dice alguien de una zona rural como Palmares, que ya no es eso un tema de San José, de las grandes áreas metropolitanas, sino es un permeo hacia afuera del área metropolitana, llegando a áreas más retiradas, donde la inseguridad, donde los grupos organizados no para bien se nos han ido metiendo y han ido tomando fuerza al punto de que las raíces ya son profundas. ¿Y cuál es el mensaje? En un foro de estos, escuchar expertos que nos prendan las luces rojas que ya existen y que tal vez en algunos momentos baja la intensidad, porque a nivel de sociedad no estamos entendiendo en qué situación nos estamos metiendo o nos está llevando el día a día. Yo soy un diputado que recorre el país y soy muy respetuoso de las personas que tienen la claridad en los diferentes temas. Y cuando me invitaron los compañeros de ANFE a hacer un foro de seguridad, que hemos hecho un par de intentos, ¿verdad? Pero nunca vamos a claudicar para que las cosas se den. Yo dije, qué importante hacer un tema de seguridad, porque el título lo decía, es un tema que nos atañe desde lo más bajo, lo más básico de nuestra sociedad, que es todo el tema comunal hacia arriba, así lo veo yo. Dije que soy un diputado que recorre el país y me he declarado muy cercano a la gente, porque muy normalmente me pasa que donde voy termino con la gente sentado buen rato conversando y escuchando toda la problemática. Vean, yo cuando tenía 8 años, les conté ahora a unos buenos amigos que conocí en la entrada, mi papá murió, pero mi papá murió por un tema de salud, un aneurisma cerebral. Pero a mis 6 años, 7 años, yo viví en Colombia, porque él se fue a sacar un doctorado a la Universidad del Valle en Cali. Y tengo unas imágenes como que fueran ayer del montón de situaciones sociales que yo vi allá. Lo que llamamos aquí los chapulines, que pasaba un grupo de muchachos jóvenes o niños robándonos. Lo vi 20 años antes en Colombia. Un guarda en una esquina y otro guarda en la otra esquina cuidando un barrio. Y si uno no llegaba, te llegaban a ofrecer cosas y te querían hacer una estafa o un robo. Yo eso lo vi a mis 7 años y me acuerdo hoy como que fuera ayer. Óigalo. Me acuerdo ir caminando y que venía un muchacho que tenía una bicicleta que eran simulando una moto, pero eran bicicletas, aquellas que los que son más viejos se acuerdan. Y pasa y nos saluda porque era el vecino de la par.
Y cuando yo, como buen tico, vuelvo a ver, porque la bici me gustó, vuelvo a ver para atrás así, veo donde le llevan un puñal, que me acuerdo el brillo del puñal a mis 7 años, ¿verdad? Me acuerdo que si nos subíamos un taxi, arriesgábamos la vida. Les estoy hablando de la Colombia del 78. Y aquí no pasaba eso, aquí estábamos lejos de eso, muy lejos de eso. Y entonces la preocupación de este tipo de foros es, Dios mío, no nos dejes llegar a ese nivel de inseguridad. Gente como don Robert, como doña Tania, tenemos que escucharla con atención, con mucha atención, porque se lo está diciendo que un niño de 7 años se acuerda de eso. Vi una señora, me acuerdo de otra anécdota, o sea, viví 2 meses, oigan, 2 meses, voy caminando así pirusquillo, ¿verdad?, con mi mamá, pasa un muchacho en bicicleta y le agarra el bolso a una muchacha y dio 3 vueltas y cayó en el caño de la muchacha y él como si nada, viendo que llevaba, iba tirando lo que no le servía. Entonces, ese nivel de inseguridad aquí, no voy a decir que no lo vivimos, tal vez no es en todos los lugares que lo vivimos. Y termino contándoles la parte anecdótica que me decían a mí, una muchacha colombiana me decía, ¿cuál era la palabra, Rivera? Vacunas. Me dice, ahora existen las vacunas. Oigan esa historia. En Costa Rica ya usted paga para que no lo molesten, o sea, lo vacunan. Y entonces ya tenemos ese nivel de sicariato, de situaciones de que si no pago, o sea, no me vacuno, no tengo la tranquilidad, que no la tengo por cierto, porque cuando a uno lo vacunan no queda dolorido, ¿verdad? Y en este tipo de situaciones, si usted se atrasa, no es que no se fue a poner la vacuna porque se me olvidó, no, es que la vacuna puede estarle costando la vida. Cuento esto porque el mismo tema que hoy salió algo de que en Nicaragua van a explotar crucitas y demás, y que muchas veces como costarricenses no entendemos lo delicado de la soberanía y el tema de la seguridad, y lo que está pasando ahí, se lo dice alguien que estuvo ahí metido caminando horas adentro, protegido con 100,000 o una cantidad importante de policías, y veía aquellos olores de cosas que yo decía, Dios mío, aquí algo pasa. Dicen que ahí no solo está la gente que está explotando, ahí hay un tema más delicado que mejor no lo quiero mencionar y se los diré en privado, pero cosas de altísimo riesgo, casi que hablemos de terrorismo metido ahí adentro, ¿verdad? Que se alimentan de ese tipo de lugares a la libre. Y entonces, me parece a mí que cada rincón del país que hablamos, el otro día estaba en un restaurante y me contaba una persona de las que hay que admirar, que él dice, yo aprendí aquí a atender la mesa, a usar Excel, me enseñaron en este restaurante, soy mesero, he aprendido a cocinar, pero yo tengo que irme a mi casa, ellos saben que trabajo en el día porque a las 7 tengo que irme a un barrio aquí, porque hay un toque de queda. Bendito Dios, ¿a quién se le ocurre que en Costa Rica eso podía llegar a pasar? Está pasando, compañeros, está pasando. Y entonces, yo sí creo profundamente que no tenemos que sentarnos a señalarnos como diferentes poderes de la República, el Ejecutivo al Legislativo, el Ejecutivo al Judicial. Me parece que esa no es la Costa Rica que queremos todos. Queremos una Costa Rica que realmente nos haga sentido cuando hablemos de que estamos en paz, donde sí sepamos quién es el vecino y que nos dé paz quién es el vecino. Entonces, yo honestamente les digo, este foro, por más que tiene uno muchas actividades, yo hoy en la mañana estaba en Punta Arenas y ahora estoy acá y ahora voy para otra actividad, y por eso me disculpo, porque también no puedo estar hasta el final de la actividad, profundamente son necesarias. El desgaste social no lo podemos llevar al desgaste de los que nos toca tomar decisiones y aplicarlas en temas de ley. La gente del barrio que están vacunando no le esperan, no esperan. Las leyes no esperan, pero hay que estar bien asesorado, porque si no tenemos un grupo de personas que nos guíen, y ahí voy a hacer un paréntesis, a doña Tania y a don Robert los invito a almorzar, a tomarnos un café al despacho, para que hablemos, para que nos expliquen. Nosotros somos un grupo de gente muy trabajadora, aquí veo varias caras que me acompañan. ¿Para qué? Para incidir, no para que yo haga la ley, sino para terminar de ser alguien que haga la trazabilidad para que otros diputados se sumen y esto avance, porque yo creo que estamos dentro del desconocimiento, nos está faltando un poco más de empuje a los 3 poderes de la República y hasta la misma sociedad.
muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Nos lo cuentan allá en una esquinita, porque si me oyen arriesgo mi vida, no se vale. Estamos hablando de vidas humanas. Esto de seguridad no es un tema de más policías, por supuesto que tiene que ver, no es de más leyes, por supuesto que tiene que ver, es un tema de personas, es un tema de seguridad, es un tema de que si a mí me cuentan, o sea, no, tal vez no me cuentan, si leo los diferentes medios de comunicación y escuchamos de las famosas balas perdidas, esas balas no fue que alguien se le disparó una arma ahí porque sí, no, andan haciendo sus locuras, sus enredos, y un pobre civil que iba por la calle, y hemos escuchado de niños, recibe una bala que es mortal. No se vale, no se vale. Por eso yo les digo, esto de la seguridad en el país no es el discurso que está dando aquí Diego Vargas, es el dolor de las familias que tenemos que volver a ver con ojos de responsabilidad. Yo soy honesto, yo no soy mucho de estar ahí en el plenario haciendo muchos ruidos extremos, soy más callado y de trabajo con este equipo maravilloso que tengo, pero sí les digo, me preocupa mucho el tema, y si hoy nos invitaron, hay que agradecer, muchas gracias, ¿verdad? Ustedes aquí son siempre bienvenidos, y más allá de eso, tenemos que con atención, yo sé que hoy la lluvia complicó, se los digo, hoy lo que uno recorría en una hora lo recorre en 2, y mucha gente que sé que va a llegar, no importa que llegue tarde, y nos puede estar escuchando en las diferentes redes sociales, porque Costa Rica merece escuchar este foro y especialistas del calibre de ustedes que me los han ya vendido con un gran ánimo de traerlos, y por eso escogimos esta super sala, ¿verdad? Que se lo merece el auditorio y por supuesto un momento ustedes para que puedan transmitir el mensaje. Yo les agradezco y los invito a que escuchemos con atención y vamos a ver que más gente va a estar llegando en un ratito. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, el señor rector de la Universidad Central, don Eric Palma Rojas, nos da sus palabras. Buenas noches, distinguidos invitados, honorables panelistas. Preparé unas palabras muy alineadas con lo del diputado Vargas, realmente muy interesante ver este punto de vista y tal vez una propuesta de valor de cómo podemos abordar una situación que realmente está sucediendo y está doliendo en el país. Dice así: realmente esta conferencia nos dicta o nos marca la pauta desde una reflexión que tenemos que hacer, desde una perspectiva integral sobre los factores estructurales, culturales, sociales e institucionales que inciden en la construcción de entornos seguros, equitativos y sostenibles. Y aquí la propuesta de valor. En este contexto, me permito subrayar una premisa ineludible. La educación constituye un pilar estratégico. La educación constituye un pilar para el desarrollo de una seguridad comunitaria verdaderamente inclusiva y transformadora. No se trata únicamente de un componente complementario, sino una condición absolutamente indispensable para la consolidación de sociedades cohesionadas, resilientes y participativas. Históricamente, las políticas de seguridad han privilegiado enfoques reactivos, centrados en el control y la represión, desatendiendo las raíces socioculturales, económicas de la conflictiva social. Sin embargo, un enfoque verdaderamente multidimensional con el que nos reúne hoy aquí exige conocer que la seguridad ciudadana no se garantiza exclusivamente con presencia policial o legislación penal, sino con acciones preventivas, estructurales y sostenidas, siendo la educación una de las manifestaciones más potentes. La educación, en tanto un proceso continuo, crítico y transformacional, contribuye a la configuración de los sujetos conscientes, éticamente comprometidos y capaces de incidir positivamente en las comunidades. Permite cerrar brechas sociales, reducir las condiciones de exclusión y marginalidad y fortalecer el capital social necesario para la convivencia pacífica. Desde una perspectiva de política pública, la articulación entre los sistemas educativos, las estrategias de desarrollo comunitario y los programas de seguridad ciudadana resulta impostergable. Esta integración permite no solamente formar habilidades técnicas y cognitivas, sino también valores como la solidaridad, la corresponsabilidad y el respeto por la diversidad, elementos esenciales en la prevención de la violencia y la promoción de la justicia social.
En el caso costarricense, donde históricamente se ha privilegiado la inversión en la educación como eje de desarrollo humano, urge retomar con firmeza, lo que decía el señor Vargas, el legado fundacional y orientarlo hacia la construcción de comunidades seguras desde la base, seguras en el aula, seguras en la familia, seguras en las comunidades y en los espacios públicos. No podemos aspirar a una seguridad sostenible sin un compromiso decidido con la educación inclusiva, equitativa y de calidad en todos los niveles comunitarios. Por ello, esta actividad, esta conferencia, representa no solamente un espacio de análisis académico, sino también una oportunidad invaluable para la generación de propuestas intersectoriales, interinstitucionales y con un enfoque territorial, donde la educación y la seguridad comunitaria no solamente se conciban como esferas separadas, sino como dimensiones complementarias en un mismo proyecto nación, una realidad país. Finalizo esta intervención reiterando que toda sociedad que aspire a una paz duradera, la equidad sustantiva y la seguridad democrática debe situar la educación en el centro de su estrategia transformacional. Muchas gracias por su atención y hagamos que Costa Rica vuelva a ser la Costa Rica donde, bajo el límpido azul de tu cielo, vivan siempre el trabajo y la paz. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, don Eric. A continuación, el director del programa Libertad y Desarrollo del Instituto para la Paz, el Desarrollo y PADES, el señor Fernando Ulloa Alemán, nos da sus palabras. Muy buenas noches, estimados asistentes, también las personas que nos acompañan por los medios digitales. ¿Qué más se puede decir después de el rector de la Universidad Central y también el señor diputado, que definitivamente a ambos se les agradece muchísimo por la promoción e impulsar este evento? Pero sí, definitivamente, ¿qué más se puede agregar a las excelentes palabras que han dado sobre este tema de la seguridad comunitaria en Costa Rica, un análisis multidimensional? Los expertos en esta noche nos traen un tema muy importante, y cuando hablaba específicamente con don Robert Bacon sobre este tema hace unas noches, me mencionó una frase de un colega de ambos, Mario Arias, que en este momento se encuentra en Estados Unidos, que dice lo siguiente, parafraseándolo: el problema no es el crimen, sino más bien el síntoma del verdadero problema. Y este es la maraña institucional costarricense. El crimen es un síntoma y el real problema que tenemos en términos de seguridad en Costa Rica es la institucionalidad y su maraña. Nuevamente parafraseando a don Mario Arias. Para IPADES, el Instituto para la Promoción y el Desarrollo, es un privilegio darles la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión sobre la inseguridad comunitaria en Costa Rica. Hoy nos reunimos con el fin y el firme propósito de comprender mejor un fenómeno que afecta profundamente la vida de nuestras comunidades y de buscar juntos caminos hacia soluciones sostenibles. Desde IPADES creemos que los valores de libertad, paz y desarrollo no son solo principios abstractos, sino pilares esenciales para construir una sociedad más justa y segura. La libertad implica que todas las personas puedan vivir sin miedo, ejercer sus derechos y participar activamente en la vida pública. La paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia de justicia, diálogo y respeto mutuo. Y el desarrollo debe ser entendido como la creación de oportunidades reales para que cada persona y comunidad pueda prosperar con dignidad. En este evento buscamos mirar la inseguridad desde múltiples dimensiones, sus causas estructurales, sus impactos cotidianos y las respuestas que surgen del Estado, la sociedad civil y las propias comunidades. Porque solo entendiendo la complejidad del problema podremos avanzar hacia soluciones que respeten los derechos humanos, fortalezcan la cohesión social
y promuevan entornos seguros para nuestra sociedad costarricense. Es importante recalcar que este evento ni las organizaciones que le promueven tienen finalidad partidaria o política. Por lo tanto, las expresiones político-partidarias no son valores que representan las organizaciones presentes. Gracias por acompañarnos, definitivamente a todos los asistentes, que este encuentro sea un paso más hacia una Costa Rica donde la libertad, la paz y el desarrollo sean una realidad compartida. Gracias profundas a TRM Consulting, Universidad Central de Costa Rica, Despacho del Diputado Luis Diego Vargas, expositores y diferentes actores que creen y apoyan en nuestro trabajo. Aperturemos este evento con un caluroso aplauso, por favor. Vamos a comenzar el conversatorio, así que me voy a desplazar para ese lugar. Uno, dos, uno, dos. Perfecto, ahora sí ya se escucha excelente. Sí, 1, 2, 3. También está bueno. Bueno, para presentar un poco a los expositores de esta oportunidad, quiero disculparme por Karen Jiménez, que no nos acompaña por una situación laboral, pero ella nos envió un video para introducir el tema. Ella es diplomada en investigación criminal, bachiller, licenciada y magíster en criminología, egresada del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de William G. Perry, Washington, D.C. Y en este momento vamos a presentarles un video para que podamos introducirnos a este tema de la inseguridad en Costa Rica. Adelante, compañero. Buenas noches, mi persona, Karen Jiménez Morales, coordinadora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a la Distancia, pues les extiende un agradecimiento por la invitación y además pues lamento no poder estar ahí presente con ustedes, ya que por proyectos personales se me ha complicado poder asistir esta noche a este evento tan importante, una temática tan urgente y pues no dudo que el tema va a estar bastante enriquecido con las personas expositoras que también les estarán acompañando, doña Tania, Robert, que son personas que sin duda alguna brindarán perspectivas bastante valiosas sobre el tema de la prevención. Considero que para iniciar la discusión sobre este tema, hay elementos importantes que hay que delimitar y pues voy a tomar un tiempo para hacer una pequeña presentación en la cual vamos a abordar algunos términos importantes que considero que es importante que tengamos identificados. Primero, para empezar, considero que es importante comprender un poco del contexto de lo que está pasando actualmente en nuestro país, pero no solo en Costa Rica, sino a nivel global. Ya así lo ha determinado el Programa de Naciones Unidas con el texto cual recomiendo, La próxima frontera, el desarrollo humano y el antropoceno, el cual este documento habla de que actualmente nuestro sistema planetario está pasando por una revolución en la cual el planeta depende de las decisiones del ser humano. Y lamentablemente hemos observado cómo no necesariamente lo estamos haciendo bien. Hemos tenido cambios importantes, no solo en el tema de los sistemas políticos, donde hemos también tenido una regresión en tema de guerras, donde lamentablemente estamos observando que lo que es los derechos humanos, humanitarios, no necesariamente se están garantizando. El tema del cambio climático además, ¿verdad? Entonces,
Toda esta inestabilidad obviamente termina impactando en las personas habitantes, y ni hablar a nivel de los países, donde lamentablemente está predominando el tema de lo que son las 3 Ps, el populismo, la polarización y la posverdad. Y a través de estas estrategias, no necesariamente que procuran el bienestar de un país, genera la imposibilidad de construir acuerdos, genera desestabilización política y genera desigualdad y pobreza. Lo cual esto, pues por supuesto, termina siendo caldo de cultivo maravilloso para las estructuras criminales y poder hacer de las suyas a partir de las debilidades institucionales que hay en los países. Luego tenemos el tema que considero importante, que tenemos que tener clara la distinción entre seguridad humana y seguridad ciudadana, ya que creo que coincidimos en distintos espacios en que el tema de la violencia y la criminalidad debe ser atendida bajo la lupa de la seguridad humana. Y esto, conforme desarrolle esta pequeña presentación, vamos a entender el por qué. Es que la seguridad humana pues, se enfoca sobre todo en todas esas amenazas crónicas que impactan a la persona. Cuestiones esenciales como el hambre, la enfermedad, la represión, el tema de la protección contra las alteraciones súbitas y dolorosas de la vida, en el hogar, en el empleo, en la comunidad, en todos los espacios. Y la seguridad ciudadana pues se enfoca en la condición personal, objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otras personas. Que pues este es el ente, pues por supuesto, con el cual se enfocan las instituciones policiales, ya que procuran el orden público. Sin embargo, a nivel estatal sí es indispensable que esto tenga que ser abordado desde una estrategia integral que conciba la seguridad humana. ¿Qué es seguridad humana? Viendo algunas de sus dimensiones: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de la salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad política, que por supuesto son temas esenciales que nos garantizan que realmente el Estado protege la seguridad humana como tal. ¿Y cómo sabemos si realmente que el Estado está atendiendo el tema de seguridad humana? Pues hay 3 enfoques. El de desarrollo es cuando hay libertad para vivir sin miseria, y estos son los derechos ligados a los medios de vida. Está el tema de la paz, que es la libertad para vivir sin miedo, que son los derechos asociados a la supervivencia. Y el tema de derechos humanos, que es la libertad para vivir con dignidad, que son derechos ligados a la igualdad, equidad y demás. Cuando alguno de estos enfoques no se está contemplando o vemos que hay indicadores que no atienden esto, pues es donde decimos que los estados están fallando para cumplir con la seguridad humana. Y por ejemplo, el tema de vivir sin miedo, que ahorita pues por supuesto creo que ante lamentablemente el problema de violencia armada que hay en el país, ya no nos preocupamos tanto por ser víctimas de un asalto, sino de quedar en medio de un tiroteo entre bandas criminales. Y pues por supuesto esto es sumamente nocivo, porque también hay un impacto en la salud pública del pueblo, no solo en el tema de la inseguridad, que esto termina generando estrés, ansiedad, incluso hasta depresión, ¿verdad? Y lo vivimos día a diario, que tenemos un ser querido que tal vez viaja en bus, pero llega tarde de la noche, el saber que tiene que pasar por una calle oscura, tomar el bus, ya eso nos genera estrés, nos genera preocupación, frustración, y todo esto impacta también en la salud mental de la población. Vamos a dejar el video hasta el minuto 7 para poder continuar con regularidad este conversatorio, pero definitivamente el aporte de Karen es muy importante, y si nos
enfocamos en esta variable que mencionaba sobre la libertad de vivir sin miedo, podemos tener un panorama que nos ayude a entender las implicaciones de este problema, ¿cierto? El diputado Luis Diego Vargas mencionaba el antaño versus el ahora. Antes era muy común que, por ejemplo, en lugares rurales se pudiera dejar las puertas sin llave, se pudieran dejar pertenencias fuera de los hogares y había respeto por las pertenencias. El ahora es muy complicado. Se deja un vehículo fuera de la casa sin seguro y no va a estar definitivamente, dependiendo de la zona, ¿verdad? Pero en lo común de Costa Rica es posible que ya el vehículo no esté. Así que con esto quisiera que comencemos a conversar sobre esta temática de lo que le está pasando a Costa Rica. Pero antes quisiera presentar a nuestros expositores de esta noche que nos acompañan presencialmente. Robert C. Bacon, que es analista de inteligencia de financiamiento ilícito de la Fuerza de Tarea Antidrogas de Nueva York, asignado a la Unidad de Investigaciones Financieras de Administración de Antidrogas de los Estados Unidos, DEA. Y por otro lado, también tenemos a Tania Molina Rojas, autora del libro Futuro Secuestrado, un análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica. Ella es licenciada en Ciencias Criminológicas y diplomada en Investigación Criminal y Seguridad Organizacional, egresada del Centro Hemisférico de Defensa William G. Perry en Washington, D.C. Así que muchas gracias por esta convocatoria y mi primera pregunta, y quisiera comenzar con las damas, Tania, es ¿cuáles son los problemas estructurales que desembocan en la inseguridad que tenemos hoy por hoy en Costa Rica? Tania. Bueno, buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias por sacar el ratito para venir a compartir con nosotros una conversación. Es como dije en el libro a la hora de hacer el análisis multidimensional, ¿verdad? Y primero decidí llamarlo así porque hay N cantidad de factores criminógenos y situaciones que además son geopolíticas, políticas, internas, regionales, otras mundiales, económicas, y tiene que ser el análisis obviamente muy amplio. Pero mucho de lo que le está pasando a este país tiene que ver estrictamente con, bueno, Costa Rica cambió, el tejido social cambió, y eso hay que empezar por admitirlo y entenderlo para poder así entonces buscar soluciones que tendrían que ser de una forma absolutamente articulada para poder crear una política que sea de Estado, que sea sostenible y además enfocada, como dijo la colega Karen, que es algo en lo que yo creo 100%, que se trata de seguridad humana. Hay que empezar a analizar el tema desde ese enfoque, de seguridad humana, más que solo reducirlo a la seguridad ciudadana, son dos cosas diferentes. Ha habido una transformación delictual brutal en toda América Latina. Ahora hay una visión distinta y lógicas distintas para las redes criminales transnacionales. Además, tienen formas de expandirse distintas, incluso de nacer distintas, como los grupos transnacionales que en todo caso ya están acá, que hay células del Tren de Aragua, un Tren de Aragua que nació sí en Venezuela, en Aragua, a partir de una serie de elementos y de factores, pero principalmente de un centro penitenciario, que eso es algo que Costa Rica ha abandonado y que no ha entendido que tiene que tratar. Pero ahora, a propósito del populismo, afortunadamente digo yo celebro porque tengo mucho tiempo y muchos años ya, desde que empecé a estudiar el fenómeno criminal, voy a cumplir 25 años de estar en esto, y hasta ahora escucho que se hable tanto del sistema penitenciario nacional en buena hora, ¿sí? Porque realmente nosotros necesitamos como país atender el tema más allá de los graves índices. Ayer estaba viendo en las noticias cómo hay un hacinamiento desbordado, pero la gente no está entendiendo, porque el costarricense obviamente quiere resolver todos los problemas de seguridad humana y de seguridad ciudadana con cárcel. Nosotros somos un país, estamos dentro de los 20 estados del mundo
ni siquiera de América Latina, del mundo, que más prisionaliza, y casi que es algo absolutamente razonable porque nos sentimos inseguros, tenemos miedo y absolutamente todo se tiene que solucionar con una pena privativa de libertad, ¿verdad? Y ahí nos toca urgentemente revisar qué es lo que tenemos ahí, intramuros, cómo es que estas redes en todo caso de por sí siguen ordenando crímenes y siguen en un entorno absolutamente criminalizado. Pero voy a devolverme entonces otra vez porque son las nuevas lógicas de las organizaciones transnacionales, las que nacen en las cárceles, las que toman el control de la cárcel, porque además ellos son los que mandan, ellos son los que deciden qué se mueve, qué no se mueve. Eso es un ecosistema criminal dramático y bueno, está aquí. Hay un tema que yo siempre señalo y me vas avisando si me queda solo un minutito porque me voy como loca y me extiendo. Un tema que siempre señalo que tiene que ver con la idiosincrasia costarricense. En el libro, en la Costa Rica que nosotros fundamos, yo hago un recorrido porque eso nos dio obviamente también una visión para construir la política de seguridad, que ha sido además de gobierno, de turno, no de Estado, no sostenible. Porque lamentablemente por riñas políticas, sesgos políticos e ideologías, no se ha construido una política que realmente aborde 10 o 15 años, porque además en todo caso todo lo que tiene que ver con la prevención primaria y con la integración de un Estado no es sexy, no vende, no es atractivo, y lo que es atractivo hoy por hoy en todo caso es el populismo, la mano dura, y eso también tiene una lógica muy particular porque todos estamos con miedo, no tenemos paz. Este no es un país de paz. El que piense que Costa Rica es un país de paz vive en una burbuja. No tenemos paz porque tenemos miedo. Y probablemente hay gente que está un poquito sí en un desdoblamiento sin aceptar cuál es la realidad que tenemos, en una heterotipia, que lo hemos escuchado incluso por el propio presidente de la República decir: en Limón nada más y nada menos, se matan ellos, son ellos, si usted no está en una red, palabras más, palabras menos, si usted no está dentro de una red criminal, nada le va a pasar. O sea, es una cosa de ellos, de los otros, y es como siempre nos hemos visto en Costa Rica. ¿Qué es eso del síndrome dicho por Pablo Ceballos, que siempre lo copio? Es ese síndrome que tiene el costarricense de doña Florinda. Todos en el barrio son chusma, menos yo, ¿verdad? Entonces, los ticos siempre nos sentimos muy especiales, muy diferentes. Había una gran conflictividad en Centroamérica, en el Triángulo Norte. Entonces veíamos el Triángulo Norte como una cosa aparte y todos los conflictos de la región andina, Sendero Luminoso, la guerrilla, las FARC, toda la problemática de los grupos armados en Colombia, y también como una cosa aparte. Nosotros muy lindos, muy cargas, muy especiales. Además, fundados sí, promoviendo la paz, participando incluso en acuerdos para conciliar paz en los conflictos de Centroamérica. Entonces eso nos dio una lógica también. A la larga, mucho de lo que nos pasa por idiosincrasia, porque no hay la suficiente conciencia, porque tampoco se ha investigado lo suficiente. Bueno, y además es eso de que no es con nosotros. Este foro es un síntoma, ¿sí? Porque la gente debería de estar muchísimo más interesada sobre lo que nos está pasando, sobre los asuntos de seguridad, cuál es el origen, cuáles son los factores que más han incidido y cómo podemos nosotros combatir a las redes criminales, que en todo caso, el crimen organizado, y con esto cierro, llegó al país y no se va a ir. Esto no se va a resolver de una forma fácil, no hay recetas mágicas, van para el mediano y largo plazo, porque ya este país permitió que el crimen organizado tomara muchísimo control. Entonces, yo tengo que ser pesimista al plantear que por las etapas del asentamiento de las organizaciones criminales en este país y las mafias, y la tercera y la cuarta ola del tráfico internacional de la cocaína, por cómo se han suscitado estos hechos a nivel latinoamericano, va a ser muy complejo lograr revertir principalmente la violencia homicida
y eso, bueno, lo voy a desarrollar ahora con una de las preguntas que vas a plantear, pero definitivamente para los próximos meses yo no lo estoy viendo, no creo que se vayan a encontrar las soluciones, pero sí es para el mediano y el largo plazo, por el avance que ha implicado y porque además se trata de convergencia criminal, ahora lo explico, y sistemas adaptativos complejos, o sea, no solo es violencia interpersonal que ha crecido muchísimo en nuestras comunidades, y no solo es el asalto y el delito común, más el crimen organizado en el mercado puntual del tráfico de las drogas, sino temas que son muchísimo más grandes y que ya tienen que ver con mafias internacionales, extracontinentales incluso. Es un tema complejo. Bueno, Tania, terminar con esa aseveración es rudo, pero es necesario. Definitivamente entender que una vez instaurado el crimen organizado en el país, es difícil sacarlo o casi imposible, así que hay que afrontar esa realidad. De tu perspectiva, Robert, ¿cómo ves el tema? ¿Cuáles son las principales causas estructurales de la inseguridad en nuestras comunidades en Costa Rica? Adelante. Okay. Ya lo resolvimos. Buenas noches a todos. Tania, todos acá. Bueno, Costa Rica, problema estructural. Usted ya tocó un tema importantísimo. Mucho del problema de la criminalidad en Costa Rica, en nuestras comunidades, es producto de la disfunción y la falta de coordinación institucional. Todo tipo de institución. La capacidad del Estado de una forma eficaz, en cierta forma eficiencia, de proveer los servicios, de controlar procesos, protocolos, de hacer lo que es llamado, se le ha responsabilidad de hacer, lo está haciendo mal o de la mejor, o no de la mejor forma. ¿Y qué es lo que crea esta disfunción de entidades de educación, de salud, de seguridad, etcétera? Crea vacíos de poder y presencia estatal, es decir, el Estado y el gobierno costarricense y todas las instituciones no gubernamentales en gran parte están creando vacíos en cuanto a sus actividades. Y lo veo en el Ministerio de Educación Pública, lo veo en seguridad, lo veo en salud, en cuestiones de valor estratégico. Hay lugares donde no hay presencia policial, hay lugares donde no hay servidores públicos atendiendo esa necesidad de sacar un permiso, o se dura mucho un permiso municipal. Hay ineficacias terribles. Todo eso crea un montón de cosas, desde frustración de los individuos, ¿verdad?, hasta la oportunidad criminal, porque al haber un problema de gobernanza legítima, hay otras entidades como buenos empresarios que pueden resolver, ofrecer bienes y servicios. Y eso está pasando en Costa Rica, está pasando. La frustración del pequeño empresario de tratar de montar su empresa, la frustración de que en ciertos lugares no haya recolección de basura, no haya protección. Es un montón de cosas que ustedes conocen, pero eso crea oportunidad para que otros sí lo ofrezcan, inclusive de forma legal. Una de las cosas más abominables, y esto es muy personal lo que digo, es cuando la seguridad ciudadana, primer imperativo de labor de cualquier forma de gobierno desde épocas prehistóricas, tiene que caer en manos privadas. Eso es un indicador de que algo está muy mal, muy mal. Cuando se privatizan ejércitos,
que Costa Rica no tiene, pero estamos privatizando nuestra seguridad. Entonces ya no dependemos del Estado. Entonces hay una cosa que es muy triste y quiero tocar un poco lo que dijo don Luis Diego, don Eric, también Fernando acá. Hay un cambio en la mentalidad costarricense muy grande. El costarricense ya no es el mismo. Ahora hay que aprender a sobrevivir. Y así van a seguir las cosas, a menos de que haya un socollón, algún cambio. Y ese cambio comienza en foros como estos, como la iniciativa de IPADES, que me parece genial, con esto que saca Tania, con con una visión multidimensional. Hay que cambiar la mentalidad. El conocimiento es realmente fuente de poder. Y un problema estructural, además de toda esa deficiencia que hablé, y que ustedes ya hablaron del cambio de la mentalidad, es también la pobreza intelectual para estudiar estos fenómenos. Yo analizo el discurso de político, yo soy analista, y la lógica y la matemática y la ciencia son la base de mucho de lo que pienso. Y cuando escucho inclusive expertos sentados, no aquí en este momento, están utilizando procedimientos de pensamiento que llamamos sentido común. El sentido común es una lógica basada en experiencia personal, es altamente inductiva, basado en la observación inmediata. El sentido común no es apto para entender problemas complejos. Los sistemas, ¿qué llama usted? Adaptativos complejos. Entonces veo gente que habla en televisión, que discuten en foros políticos con posiciones llenas de falacias lógicas, sin fundamento empírico y con deficiencias teóricas muy grandes. Entonces, la teoría que tienen es muy débil. Es como que si apagaran todas las luces aquí, queremos ver a los presidentes y tenemos una candela. No, ocupamos todas estas luces desde diferentes ángulos. Vea qué bonito con su libro, ¿verdad? Se necesita un arranque epistemológico. Eso suena a palabra de domingo, ¿verdad? Bueno, no, es una palabra muy seria desde el punto de vista de las ciencias, desde el punto de vista de la inteligencia. Tenemos que comenzar a estudiar esto. La academia tiene una posición importante. Aquí no hay think tanks, no hay. Hay gente pensando con sentido común, eso no sirve. Y eso es una falla desde el punto de vista de las estructuras. Y ya la última que voy a decir, voy a hablar de la juventud. La juventud que está siendo mal educada en su casa y también en las estructuras de educación, porque en fin, ni siquiera saben escribir cursiva, y Dios guarde decirles eso. Bueno, ya eso es chiste. Está siendo expuesta a un estilo de vida fantástico, Hollywood, con inclusive elementos estéticos nocivos como la narcoestética, los juegos y todo esto. Y tras de eso, los muchachos se están volviendo lo que cuando yo vivía primera vez en Costa Rica nosotros llamábamos el vivazo. Ayer voy a pagar unas fotocopias y soy el primero en la línea y se me mete un muchacho del colegio. Yo quedé así, yo quería riarle, no podía, ¿verdad? No debería hablar así, perdón, ya no me va a invitar más. Pero están haciéndose vivazos. Hoy manejando acá me hacen cambio de luces. ¿Cuántas veces le hacen cambio de luz? Baje la velocidad, no por precaución, sino para que no le hagan un parte. Eso es corrupción. Y ahora en los lugares en que vivo yo y en muchas partes de aquí hay una desesperanza terrible. Hay muchachos que ahora solo les queda
esos que viven por las bananeras, por donde vivo yo, me echan agroquímicos y todo a cada rato cuando estoy dando clases, agroquímicos me caen. Pero los muchachos ven que hay salarios de 140,000 por quincena, trabajos duros, fregados. Pues quizá 15 minutos de gloria con su arma y sus tatuajes y una música espantosa de autotune, ese es su momento en la vida, porque hay también desesperanza. Entonces todos aquí, los próceres de la patria, son los llamados a realmente hacer algo, no simplemente mano dura más policías, que es un problema. Ya me extendí. Gracias, Robert y Tania. En este primer segmento, y Robert, conserva el micrófono porque comienza esta ronda con tu persona. En este primer segmento vemos instalación de crimen organizado en Costa Rica, un problema que tenemos que enfrentar y problemas estructurales que inclusive comienzan desde el individuo, la falta de interés y la cultura per se. En este entendido, pues, ¿qué consideras, Robert, que son las estrategias que las comunidades costarricenses están implementando para cuidarse y asegurarse ante la ausencia del Estado? Caramba, las comunidades dependen del bolsillo que tienen. Hay unas que están cerradas con todo, ¿verdad? En fin, ellos están tomando pueden pagar otra vez el recurso de la seguridad privada. Eso es un recurso, es decir, estamos en la sociedad de Trasímaco, ¿verdad? Platón, el derecho es más fuerte, el que tenga, bueno, las comunidades con dinero lo pueden hacer, las barriadas organizadas ahora con WhatsApp, ahora voy táctico, están funcionando algunos donde hay afortunadamente en algunas comunidades personas líderes que alborotan el panal, mire, hagamos algo. Y eso lo veo más en la zona rural y puedo estar equivocado. Esto es percepción, no he hecho un análisis. Y donde vivo yo, eso lo hacemos. Estamos ojo al Cristo, vean, cosas ticas de antes. Estamos ojo al Cristo y tenemos el WhatsApp, donde viven mis papás también. La comunidad tiene que adaptarse a la fragilidad del Estado y está bien, no podemos esperar que el Estado haga eso. También voy a decir algo que no es muy grato en Costa Rica, pero creo que las leyes actuales con respecto a la tenencia de armas no permiten que usted puede tener cierta cantidad de armas, hay limitaciones, pero creo que las personas tienen que aprender, los que tienen realmente a tener armas, es una herramienta, en fin, que yo apoyo. Uno no puede esperar 5 minutos, 10 minutos a que llegue la policía. He visto comunidades donde han incorporado eso. El problema es que la posesión de armas requiere realmente una educación. Y aquí hay un énfasis en jalar el gatillo, no educación táctica y toma de decisión. Pero sí ha funcionado en algunos lugares. Otra cosa que creo que se puede hacer es hacer ciertos cambios de infraestructura. La iluminación es muy importante. Hay suficientes estudios criminológicos de la correlación de la oscuridad con crímenes asociados en contra del patrimonio de las personas o en contra de las personas. También hay que crear relación con las policías locales, con sus comandos, que se conozcan, con las policías municipales, y creo que eso es una solución. Tania, usted me corrige, creo que a la fecha hay 39 municipalidades con policía. Creo que eso es uno de los pasos más sabios. Yo estoy sesgado por la formación británica, la canadiense y la estadounidense, donde la autoridad más importante es el alguacil, el sheriff. Es más, los alcaldes afectan más la vida del individuo en Estados Unidos que el presidente. Esto va a requerir que las personas a nivel de la participación y democracia
municipal debería ser reforzada, porque muchos de los problemas de seguridad pueden ser prevenidos por la organización social. Eso es algo que yo suscribo, que ha sido desarrollado por teóricos muy grandes, donde los muchachos no solo tengan drogas y sexo, o ir a una iglesia, eso es todo en muchos lugares. Hay que hacer otras cosas, hay que embellecer las comunidades. Si usted está en un carro que está lleno de basura y usted abra un morenito y el carro es un basurero, usted suelta la basura, ahí queda. Si ese carro está impecable, usted lo agarra y se lo pone en algo. Creo que ese tipo de actividades hay que desarrollar y educar a la gente a empoderarse, como dice Tania. Hay que empoderar las comunidades y comenzar a tomar pasos preventivos, porque va a llevar mucho tiempo arreglar desde el punto de vista del gobierno nacional la seguridad, y menos cuando los tres poderes se están peleando, que es una falla terrible, terrible. Todos se deberían armonizar y todo eso, pero yo creo que Tania conoce eso mejor que yo. Un trabajo en conjunto de los poderes para mejorar la seguridad. Definitivamente, pero como dice Tania, no es solo el gobierno y los tres poderes, es una respuesta total del Estado, de las comunidades, de las empresas, de que cada uno haga lo suyo también, disminuir la oportunidad criminal, en fin, hay mucho que se puede hacer. Muchas gracias, Robert. Tania, de tu parte, ¿qué estrategias consideras que las comunidades están implementando o necesitan implementar para resguardarse en la ausencia del Estado costarricense? Bueno, ya hay que decir que aquí hay ampliamente gobernanza criminal, ¿sí? Que hay comunidades completas, distritos, donde hay bajísimo desarrollo humano, que además es algo que evidenció el último estudio del Estado de la Nación, que aquí no es criminalizar la pobreza, porque habemos personas que hemos salido de una barriada de los barrios del sur y que hemos salido adelante, porque además el Estado y lo público nos dio herramientas para poder surgir y salir adelante, que cada vez es menos. Pero hay muchas comunidades que están, como está, por ejemplo, mi mamá. Yo siempre hablo con ejemplos también, que soy oriunda de Los Hatillos y mi mamá vive prácticamente en una jaula. Eso es como mediana cerrada. Nosotros teníamos antes la casa con un frente precioso, con zacatito, estaba lleno de árboles, bueno, y la gente cada vez busca más desordenar, ensuciar, que eso sí es un problema, ¿verdad? Que la teoría de las ventanas rotas, y que obviamente incide también en el fenómeno criminal. Y yo voy a dar un caso puntual y un ejemplo puntual, que es el de Atillo, que es una zona tan peligrosa, con tantos problemas. ¿Qué pasa en esa comunidad? La gente está encerrada. La gente está encerrada, la gente tiene miedo, hay balaceras todos los días. Hace poco me decía mi mamá, que es una anciana, que va a cumplir, Dios mediante, 70 años, con aquel dolor de rodillas, y me decía, mami, un día de estos, que con la gran balacera, porque tras de eso son ráfagas, que ese es el otro gran tema, que es la gran cantidad de armas de fuego del mercado ilícito, que vienen la mayoría R-15, M-16, AK-47, la mayoría vienen de los Estados Unidos como moneda de cambio para el narcotráfico. Me decía, mamita, ayer con esa balacera en Sagrada Familia, porque además se oye la ráfaga, ¿verdad?, de alto calibre el asunto, y yo me tiro de panza. Yo digo, bueno, esa es la realidad, ese es el contexto hoy. Entonces, las comunidades, ¿cómo están haciendo para lidiar con la gobernanza criminal? Donde hoy, por ejemplo, se envían mensajes, las mismas pandillas, que son prácticamente 300 bandas criollas costarricenses que reclutan a más de 4.000 personas en este país ya, entre sicarios, quienes están vendiendo, los que están a cargo de los búnker, ¿verdad? El que está de campana, el que está observando, los menores de edad, etcétera.
Es una situación muy compleja. Entonces, lamentablemente, como en las comunidades la gente tiene miedo, que es razonable, y ya uno se cuida muchísimo. Yo, por ejemplo, visito a mi mamá y estoy así con un ojo en el carro y con un ojo adentro, y es una cosa tremenda. No se puede tener una planta en el corredor porque te la jalan y te la roban, porque hay una descomposición social tremenda. No puede ser posible que ella tiene que vivir en una jaula, porque si tienen bueno, ya le había pasado que las plantas se las robaron, ¿verdad? Pero entonces ahí está el otro problema, que es la descomposición social, porque la persona que está en condición de calle y que está consumiendo droga, va a ir a vender esa planta que le robó a mi mamá, y ahí es donde se va a topar con el receptor, ¿verdad? Y que es también la falta de conciencia de la gente, porque no han entendido que se necesita oferta y demanda, ¿verdad? Que hay un montón de gente que compra cosas robadas y luego se están preguntando cuando ven las noticias qué nos pasó o por qué estamos así, cuando aquí hay muchas complicidades y muchos facilitadores para que exista tanta violencia, porque además, y no es violencia, son violencias, ¿verdad? Porque son muchos tipos también. Entonces, en las comunidades, ¿qué se está haciendo? En el mejor de los casos, sí, autocuido o autodefensa, o estamos los que portamos armas y nos gustan las armas y entrenamos ¿verdad? Y decidimos tener un arma de fuego. Están los que se hacen parte de un grupo de WhatsApp, los que deciden sí asociarse con los vecinos, que eso no pasa en todas partes. Pero bueno, a esos grupos de WhatsApp les llegan los mensajes de las bandas diciendo toques de queda, ya eso está en Costa Rica, toques de queda a la abuelita, y lo sé porque la gente que trabaja con plataformas recibe, y obviamente nosotros tenemos un grupo familiar, entonces se reenvían esos mensajes para alertarse. No pasen por los filtros de la abuelita a tal hora, porque lo que se ponga, vamos a hablar como ellos, me lo arranco. Lo que se ponga se va, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Es gobernanza criminal, es un Estado que falla, son instituciones que no están, y que por supuesto entonces los pandilleros, porque nosotros sí tenemos pandilleros, se empoderan cada vez más, y también obviamente se sirven del miedo, se sirven de todo lo que están haciendo, porque ese envío de mensajes, esa imposición de marca, esa semiótica criminal, es básicamente para eso, para ir controlando territorios, y lo están logrando, porque sí hay sitios donde ni siquiera, para los que tenemos familiares que trabajan en la policía, en la fuerza pública o en policías municipales, que tenemos colegas, o gente que trabaja en el OIJ, ya yo he escuchado policías decir, nosotros a tal sitio no podemos entrar, ya ahí no se puede entrar, y si entramos es bajo, ¿verdad? Prácticamente persinándose. Entonces, donde el Estado no llega, donde la institucionalidad ha fallado, porque ha fallado y es un hecho, y hay una crisis en este país, y que la gente lo ve como algo aparte. La crisis de inseguridad es, no sé quién fue el que lo dijo ahora, también deriva de una crisis institucional, es cierto, es cierto. Entonces nosotros no podemos repetir narrativas, que yo he sido muy crítica en la radio, en lo que escribo, en lo que publico, no podemos repetir narrativas que fomenten de alguna forma la destrucción de la institucionalidad, ¿verdad? Dinamitar los puentes, porque jamás, pero sí, definitivamente nosotros necesitamos una reforma del Estado integral para poder solucionar y empezar a tomar control de lo que ya perdimos el control, porque no es que a Costa Rica está llegando el fenómeno criminal, por favor, eso son décadas de corrupción, décadas de malas prácticas, de abandono, de hacer que crezca la desigualdad, de que no hay oportunidades, de que se hacen políticas públicas para Casco Central, para San José, ¿sí? Aquí se acuerdan de las costas, y se acuerdan del Caribe, y se acuerdan de Punta Arenas cuando están en campaña política, cuando van a ir a hacer, ¿verdad?, proselitismo, nada más. Pero Costa Rica es un país que hace política pública para prácticamente San José, provincia, no puede ser. Entonces, son muchos elementos, pero para retomar y cerrar con las ideas sobre lo que están haciendo las comunidades, sí
hay muchas que buscan cómo integrarse, cómo afiliarse a grupos, cómo incluso integrar, porque hay que decirlo sin mezquindad, en el Ministerio de Seguridad Pública hay programas de comunidad segura, de cómo instalar rótulos porque no deja de ser disuasivo, siempre es disuasivo. Bueno, a pesar de que ya te encontrás rótulos de comunidad segura lleno de balazos, ¿verdad? Y a pesar de que ya le están disparando en este país a las delegaciones de la fuerza pública. Bueno, ya nos asesinaron a varios agentes no solo de la fuerza pública, sino del organismo de investigación judicial. ¿Qué está haciendo la gente? Encerrándose. ¿Qué está haciendo la gente? Le digo por experiencia, lo que hace mi mamá. Vivir encerrada, vivir con miedo y doblar rodilla, que me dice, mamita, ya no tengo rodillas de estar doblando rodilla. Para los que creemos, estamos pidiéndole a Dios que aquí algo pase extraordinario, de una forma, eso sí, integral, sin dinamitarlo todo, para que podamos ir resolviendo, porque en las comunidades, perdón, pero la gente tiene miedo. Totalmente de acuerdo, Tania. En esta última ronda de preguntas de mi parte voy a dedicar una pregunta específica para cada uno de ellos y ustedes pueden ir formulando sus preguntas para hacerla a nuestros expositores. Mi compañero Alex tiene unas fichas para que escriban sus preguntas y bueno, de manera puntual, de alrededor de 2 minutos la respuesta. Tania, conserva el micrófono. En esta cierra Robert definitivamente, pero quiero que comencemos con ¿qué consideras, Tania, que es el rol de la educación y la cultura de la paz para frenar la violencia en Costa Rica? ¿Cuál sería el rol de la educación y la cultura de la paz? Bueno, es indispensable, pero es lo que discutía un día de estos en un foro con una política, casualmente, una mujer que es política. Hay que hacer más promoción de la paz, hay que hacer obviamente todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, los centros cívicos para la paz, los programas preventivos del Ministerio de Seguridad Pública, todo eso hay que fortalecerlo, es un hecho. Y hay que sensibilizar más para hacer conciencia. Ojalá desde la segunda infancia, yo siempre he dicho que ya nosotros en los centros educativos, en el Ministerio de Educación, que lamentablemente no tiene ruta, no existe, y además la señora dijo, no me dio la gana, básicamente, que hay que hacer con los niños desde la primaria, darles educación para que entiendan, para que sepan reconocer un poco emular lo que hace Italia con una política educativa antimafias, hablarles a los niños sobre prevención del delito. Ya deberían de tener en el sistema educativo criminólogas, para poder enseñarle a la gente ya desde que están pequeñitos y que aprendan a reconocer que es una actividad desviada, como yo con lo que estoy haciendo estoy definitivamente pues haciendo algo incorrecto, o cómo es un delito, qué es un delito y por qué, desde la escuela. Entonces, hay mucho que hacer desde la parte de prevención y de promoción de la paz, pero nosotros tenemos que trabajar la prevención primaria absolutamente en paralelo con un marco legislativo y también no solo robusto, sino actualizado, pero también en paralelo tenemos que hacer contención para impedir el avance del crimen organizado, que hay una buena parte que es transnacional y que está utilizando nuestro territorio desde hace mucho tiempo, desde la segunda, tercera ola del tráfico internacional, ellos están aquí. Y también el crimen organizado que es local, que hay que entender que Costa Rica tiene crimen organizado propio, costarricense, asumir eso con responsabilidad, que la mayoría de la violencia que hay en este país, la mayoría de la violencia, eso es como el sicariato, que eran fenómenos criminales importados, pero que llegaron y se quedaron, y el tico aprendió, y aprendió muy bien. Entonces, el sicariato costarricense. Toda esa pugna y ese derramamiento de sangre que estamos viendo de forma permanente, cada 9 horas están asesinando a una persona en este país, ya no es noticia.
Qué horrible, porque ya no es noticia, porque se ha normalizado por completo y además ya la gente dice que eso es tremendo. Bueno, de un caco menos, ¿verdad? Un angelito que nos cuida y nos burlamos de eso. Y eso no puede ser, porque se trata del tejido social y se trata de juventudes. Nos están matando la gente joven en este país, la gente que está además en un proceso productivo. Entonces nos estamos quedando sin jóvenes, ¿ya se dieron cuenta? Entonces cada 9 horas asesinan a alguien y típicamente es alguien menor de 20 años o menor de edad, y aunado a eso también tenemos la problemática de la cantidad de víctimas colaterales, que cada vez es peor. Ayer estaba viendo que estaban haciéndole una vigilia a este pobre muchacho que asesinaron como víctima colateral, o darnos cuenta hace unos días, dicho por el subdirector del OIJ, que el asesinato en las Tunas de aquel muchacho del Ministerio de Salud, que la gente hablaba tanto, que habrá pasado, ¿qué fue? Fue un absoluto error, porque aquí hay agencias de sicariato, Entonces al muchacho le pagan, se va, es de otro sitio, llega a las Tunas y asesina a la persona que no era. Ahí es donde nos encontramos hoy. Y perdón si soy dramática, pero es que definitivamente hay que hacer un llamado de atención, porque es que eso es lo que nosotros tenemos en el tejido social. Entonces, sí hay que hacer más promoción de paz, por supuesto, pero también eso tiene que ir en paralelo con una serie de elementos que tienen que ver con la Asamblea Legislativa. En lugar de estar berreando todo el día y maltratándose unos a otros contra los poderes de la República, deberían de ponerse la bandera de Costa Rica, yo digo, en el saco. Los que andan cada uno una bandera de un partido político, y en eso sí soy muy crítica. No, pónganse la bandera de Costa Rica y hagan lo que tienen que hacer, porque nosotros necesitamos, y ahí ya cierro, afortunadamente pasó la ley de extradición. Yo francamente creí que no la iban a pasar, porque como se trata de meterle la zancadilla al oficialismo o meterle la zancadilla al que no está en mi partido político, yo creí que no iba a pasar, pero afortunadamente pasó. Entonces sí hay que hacer mucho más promoción de paz, pero se puede hacer mucho desde acá para poder incidir en muchos temas que también tienen que ver con leyes y que también tienen que ver con contención y con la parte represiva, aunque no nos guste. Me encantó bastante ese último comentario del entramado legislativo, pero también el no normalizar en la educación la violencia, que es muy importante para prevenir exactamente la violencia. Robert, última pregunta para tu persona. ¿Qué cambios estructurales necesitamos en Costa Rica para construir comunidades más seguras, justas y resilientes? Bueno, creo que es importantísimo fortalecer las municipalidades y su participación en todo lo que tiene que ver con la comunidad, con la seguridad ciudadana y la seguridad humana y todo eso también. Creo que eso es un cambio esencial. Ya algunas municipalidades han hecho eso con sus policías municipales y también con actividades que tienen un valor muy grande desde el punto de vista preventivo y de calidad de vida, como los centros comunales. Mi mamá va a uno de San José y es buenísimo, y hay cosas para los jóvenes. He visto que en las zonas rurales hay unas cuantas bibliotecas. Es decir, hay que combatir la desesperanza de los jóvenes y que también los adultos mayores tengan cosas que hacer, servicios básicos, y creo en las municipalidades. Eso no es parte del programa costarricense porque es un gobierno central grande, pero bueno, creo que eso es un cambio estructural y ahí son un montón de partes. Otra es que hay que lograr integrar las operaciones entre entidades que son stakeholders, que tienen una parte que tienen que ver con la seguridad ciudadana,
y la seguridad nacional. Y no es solo los cuerpos policiales, ya sea los administrativos o los reactivos. No, también está la educación, está el IAFA, hay un montón de cosas. Pero el cambio estructural es más de mentalidad. No hay, hasta donde sé yo, corríjame alguien, un plan o una estrategia nacional de seguridad. No existe. Hay feudos. Esto es lo que voy a hacer yo como ministro, esto es lo que voy a hacer yo como presidente ejecutivo, esto es lo que voy a hacer yo en el campo de salud o educación. Hay un término que usan mucho en Costa Rica y Tania es la que me educó en eso, dígalo usted. Que sea transversal. Eso, hay palabras que a mí, en fin, no puedo decir. Se ocupa eso, no los feudos. Vean, Estados Unidos, y en fin, tengo un colega acá, también veterano, thanks for coming, habla español mejor que yo. Pero creo que conozco Costa Rica mejor. Yo fui a las fiestas de toros y todo eso, y él se fue a Estados Unidos. En Costa Rica, en fin, tenemos que cambiar esta mentalidad, este chip. En Estados Unidos estoy acostumbrado a trabajar, cuando estaba en ADEA, el Departamento de Defensa y Justicia, no habían uniformes, era la misión, cumplíamos la misión, todos juntos, aunque en el campo de la inteligencia son 16 unidades de inteligencia y trabajan juntos sin importar si usted es de el ministerio tal o el ministerio, aquí no, hay divisiones, hay una burocracia, el red tape, la cinta roja, cuesta mucho operacionalizar las cosas y eso le da una ventaja comparativa a los criminales, a los delincuentes y a las redes complejas, las redes adaptativas, que es una teoría muy avanzada. Tania es la primera que usa eso aquí en Costa Rica que veo yo. En fin, yo lo pondría en eso para no seguir hablando mucho en esos aspectos. Muchísimas gracias, Robert, y definitivamente valorar el costo de la burocracia en Costa Rica para solucionar nuestros problemas. Es una reflexión que deja esta última respuesta. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas del público. Vamos a hacer dos puntuales y precisamente les pido que sea puntual para cerrar el evento de esta noche. Aquí nos van a alcanzar. Oh, wow. Vamos a ver, perfecto. Voy a elegir a las dos primeras y bueno, las responden dividiéndose, ¿verdad? Creo que primero las damas. A partir del 2022 comenzamos a notar un incremento en la tasa de homicidios. ¿A qué le podemos atribuir este fenómeno? ¿Efecto pospandemia o fallas del actual gobierno? Bueno, lo primero que hay que decir es que no es a partir del 2022, ¿verdad? Ese es el problema de no informarse bien también y caer en la trampa de la propaganda, que no hablamos sobre el papel de los medios de comunicación, ¿verdad? Y cómo no informan, sino que hacen propaganda. Nosotros tenemos una alza significativa y además oscila después del 2010, 2011, sube, medio baja un poquito, sube otra vez. Y en el 2017 es cuando por primera vez este país rompe récord de homicidio doloso, que fue tremendo, 2017, un gobierno del PAC. 2022, por supuesto, luego del 2017 baja mínimamente, en el 2018 se logra contener, ustedes recordarán los megaoperativos y el trabajo que se hizo, que fue bastante bien articulado, policial, sí, eso sí, con una visión siempre muy criminalística, muy policial, pero se logró contener la cantidad de homicidios dolosos. Y luego ya llegamos al 2023, donde se rompió todo.
Ahí sí, ya batimos el récord en el 2023, 2024 baja mínimamente, pero subimos como nunca antes en la cantidad de víctimas colaterales. Recuerden que aquí ya se han dado casos de asesinatos, incluso de bebés. Una bebecita en un vehículo de apenas 11 meses de nacida. Y eso es otro tema que da para otra gran respuesta que tiene que ver con la instrumentalización de las víctimas colaterales. No es casualidad, es causalidad. Ellos utilizan a las víctimas colaterales. Hay gente que ha dicho, yo no comulgo con eso, que es porque son neófitos, porque no saben disparar, no necesariamente. Ellos en su semiótica utilizan a las víctimas colaterales para enviar mensajes. Entonces sí, es importante entender que ya nosotros estamos atravesando una crisis de violencia homicida desde hace bastante, pero ha ido oscilando y que hay que recordar que en el 2017 fue un año tremendamente violento, que se medio logró contener en pandemia más bien. En el 2020 en pandemia se contuvo, y claro, estábamos encerrados todos, ¿sí? Pero no así la cantidad de incautaciones, porque llegamos al récord de incautaciones, más de 70 toneladas de drogas se logró incautar. Entonces, son muchas aristas para poder describir estos asuntos que tienen que ver con la violencia homicida, porque además es muy complejo de analizar, ¿sí? Todo no se puede meter en un mismo saco, pero no, nada más hacer esa corrección, no fue a partir del 2022 y ya nosotros tenemos bastantes años de estar en un pico muy alto y además oscilante. Ya no vamos a regresar, no vamos a manejar las tasas de homicidio doloso que tuvimos hace 20 años, eso es prácticamente imposible lograrlo y ser uno de los países más seguros de América Latina. Hoy somos el segundo país con más homicidios dolosos de Centroamérica y el séptimo de América Latina. Eso es tremendo. Entonces, si nos ponemos las pilas hoy, ya probablemente lo vamos a lograr contener, pero no va a ser de la noche a la mañana. Muchas gracias, Tania. La última pregunta para Robert es, en un momento preelectoral, ¿qué considera debería ser el mensaje para la población? En estos últimos 4 años ha habido promoción del delito y debilitamiento del Estado. Ya, ¿me escucho? Sí. En una campaña electoral, bueno, es que eso no debería ser tema solo de campaña electoral primero. No debería ser, eso es una discusión que requiere de academia en primer lugar, academia, los think tanks, hay una responsabilidad muy grande. Ahora, con respecto a una campaña electoral, lo que están vendiendo es emoción y por supuesto, de acuerdo al punto de político suyo, o todo es perfecto o todo está malo. Eso me crea problema a mí porque yo trabajo generalmente desde el punto de vista analítico, deme los datos y lo que yo pueda concluir puede ser a favor del enemigo, a favor del contrincante. Yo creo que esta campaña, hablemos de esta campaña, el tema de seguridad quizás sea el tema número 1. La gente quiere algo, se está viviendo. Usted tiene un término buenísimo de gente que está cayendo, la crispación social, es un término. Tania es muy amiga mía y hablamos mucho, ¿okay? Casi todos los días. Crispación social, y esto me acuerda a Edward Bernays, que escribió el libro de la propaganda. Me acuerdo cuando fui a la escuela, mi primera escuela militar fue de guerra psicológica. En fin, aquí hay una manipulación de emociones, es irracional el discurso, lleno de falacias, apelaciones en contra de la persona, en fin. Creo que realmente está en manos de la academia comenzar a buscar la sobriedad del análisis y del estudio, pero se ocupa para el bienestar del país.
No creo que estoy respondiendo bien la respuesta, pero por ahí me voy. Muchas gracias, Robert, y también Tania, a ambos, y gracias a los asistentes. Un fuerte aplauso para despedir a estos expositores que han convocado y asistido a esta noche para este evento. También mencionarles que la sección de Karen va a ser subida a las redes sociales de IPADES para aprovechar ese insumo muy importante que nos brindó. Y bueno, vamos a cerrar con las palabras de nuestro director ejecutivo en IPADES, Alex Aguirre. Puede subir al podio. Y quisiera recordarles que al final vamos a tener un café compartido y voluntariamente si pudiéramos tomarnos una foto en el panel back que tenemos de IPADES atrás. Alex. Hay galletas de panadería. Para que lo aprovechen. Gracias, Fernando. Adelante. Buenas noches. Hoy hemos vivido una jornada de reflexión profunda sobre la inseguridad comunitaria en Costa Rica. Este espacio ha demostrado que el análisis multidimensional no solamente es necesario, sino que urgente. Como bien señaló Tania Molina, no podemos entender la inseguridad sin reconocer la crisis de gobernanza criminal que atraviesa nuestro país. Karen Jiménez nos recordó las 3P, que distorsionan el debate público: el populismo, la polarización y la posverdad. Y Robert Bacon nos desafió a pensar en una red de respuesta multinivel, que no dependa únicamente del Ejecutivo, sino que asuma la responsabilidad compartida entre instituciones, comunidades y ciudadanos. Desde IPADES creemos que la seguridad no se construye con miedo, sino con más justicia, con más participación y con más verdad. Agradecemos profundamente a la Casa de la Democracia, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, por abrir sus puertas a este diálogo, al despacho de Luis Diego Vargas por su impulso decidido, a la Universidad Central y a su rector Eric Palma Rojas por su respaldo académico, a cada expositor y expositora por su generosidad intelectual esta noche, y a ustedes aquí presentes y a quienes nos acompañan desde las redes de la Asamblea Nacional, por sumar sus voces a esta conversación. Que este encuentro sea el inicio de una agenda nacional para construir paz, para construir desarrollo y para que vivamos en una Costa Rica más segura. Muchas gracias.